medianos empresarios que nos han acompañado en esta Feria de la Proveeduría 2023. Gracias a todas y a todos, deseando que esté siendo muy exitoso el día de ayer, el día de hoy, esta jornada que proviene de la visión del alcalde Galindo de fortalecer, desde luego, el tema empresarial y de darle a la capital de San Luis Potosí las herramientas y los elementos para volverse aún más competitiva. Saludamos, por cierto, la presencia este mediodía del alcalde de San Luis, el maestro Enrique Galindo. Gracias, maestro, por acompañarnos. Y a él le acompaña el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Juan Carlos Valladares. Gracias, secretario, por estar acá. Y gracias a cada uno de ustedes por estar haciendo de esta jornada un gran éxito, con su participación, con su compromiso y con el aprendizaje que estamos teniendo en esta jornada de trabajo. Vamos pues a nuestra siguiente charla del día de hoy. Se trata del tema Perspectivas Políticas y Económicas de México 2023. La imparte nuestro invitado especial que atendió la invitación del maestro Galindo, lo cual agradecemos. Se trata de Leo Zuckerman, licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Tiene además diversos posgrados, uno en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, en Inglaterra, una más en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Nueva York, y en Ciencia Política, también por la Universidad Columbia de Nueva York, en donde es ahora mismo candidato a doctor en esta disciplina. Cuenta con un doctorado honoris causa por la Universidad ORT México. Colaboró para la Presidencia de la República y la empresa consultora McKinsey & Company. Fue secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, donde fue profesor investigador de la División de Estudios Políticos. Es conductor y moderador de la mesa de debate político más importante de la televisión mexicana. Es la Hora de Opinar, que se transmite de lunes a viernes a las 22 horas por el canal Foro TV. Es panelista también de la mesa Tercer Grado del canal Televisa en México. En radio es comentarista de uno de los espacios informativos más influyentes del país, con Pepe Cárdenas en Grupo Fórmula. Su columna Juegos de Poder se publica en el periódico Excelsior y es de las columnas más leídas en nuestro país. En 2003 recibió el Premio Nacional de Periodistas. La revista Líderes Mexicanos lo cataloga como una de las 300 voces más influyentes en México. Desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí, la capital del sí, Leo Zuckerman. Gracias. Déjalo. Muchas gracias. Qué amables esa presentación, muy amable. Y desde luego lo primero que hay que hacer es agradecer al Ayuntamiento de San Luis Potosí, a su presidente municipal por la invitación, el secretario de Desarrollo Económico, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, me encanta que me saquen por lo menos un ratito de Chilangolandia para venir a ver qué está pasando fuera de la Ciudad de México. El día de hoy voy a presentarles una plática sobre las perspectivas de México, cómo se ve nuestro país, y quiero adelantarles que a pesar de todo, yo estoy muy optimista sobre el futuro de México, y voy a decirles por qué, ¿no? De hecho, mi presentación la voy a dividir en 4 partes. La primera, bueno, pues ya está terminando el sexenio del presidente López Obrador y voy a hacer una evaluación de los 2 temas que más le preocupan a los mexicanos, que es el de la seguridad y el de la economía. Luego, inevitablemente, tengo que pasar al tema de las elecciones del 2024, la sucesión presidencial que ya está encima, este cambio de gobierno. Luego voy a hablar de los 2 riesgos que me preocupan que va a dejar este sexenio, para terminar
con la parte positiva de las dos oportunidades que veo hacia adelante y que, como les digo, me tiene optimista, ¿no? Y déjenme comienzo con el tema de la evaluación del sexenio que termina. Decirles, desde luego, que en el tema económico, pues el gran tema, el asunto el año pasado y este año va a seguir siendo la inflación, ¿no? La inflación está muy alta, tenemos la inflación más alta en los últimos 20 años y no está cediendo, ¿no? Se mantiene alta. El último dato que tuvimos es bastante malo, 7.91% en términos anualizados, terminando el mes de enero, ¿no? Y esto a pesar de que en México los precios de los energéticos están controlados. Tanto la electricidad, pero sobre todo la gasolina, no ha subido como en otros países, porque el gobierno se ha dedicado a subsidiarla a un precio muy alto para el erario, ¿no? El año pasado se calcula que le costó al país entre 300 y 400 mil millones de pesos, alrededor de 1 punto del PIB, el subsidio a las gasolinas, ¿no? Entonces, está subiendo la inflación a pesar de que se mantienen los energéticos, los precios de los energéticos controlados. Y lo que más me preocupa es lo que llamamos la inflación subyacente. La inflación subyacente, que suena muy rimbombante este nombre de la inflación subyacente, no es otra cosa más que quitarle al índice nacional de precios al consumidor los precios de los energéticos y de los alimentos, que son los precios más volátiles que existen, ¿no? Y ustedes lo entenderán, una quincena puede estar muy barato el jitomate, la segunda quincena puede estar carísimo el jitomate por cuestiones de estacionalidad. Entonces quitamos todos esos productos que varían mucho sus precios y calculamos lo que se llama la inflación subyacente. Esta inflación subyacente es la verdadera inflación, porque son de los productos que no suelen subir de precio. Y si vemos, la inflación subyacente fue de 8.45%, que es más alta tanto del índice nacional de precios del consumidor, la general, como la no subyacente. Entonces, sí hay un problema. Tenemos un problema de crecimiento de precios en México y vamos a seguir teniendo un problema de crecimiento de precios durante este año. Esto, el que lo puede solucionar y el que lo va a solucionar va a ser el Banco de México, el Banco Central. El Banco Central, ¿qué está haciendo? Subiendo las tasas de interés. Las tasas de interés ya están en 11%. 11%, es las tasas de interés también más altas que hemos tenido desde que el Banco de México es una institución autónoma. Y aquí es muy sencillo entender el mecanismo, ¿no? Lo que está haciendo el Banco de México es que cueste más el dinero. Si el dinero cuesta más, la gente deja de consumir, deja de invertir, se enfría la economía, baja la demanda y por lo tanto los precios empiezan a controlarse. Entonces, lo importante del tema de la inflación es que para controlar la inflación, el precio de controlar la inflación va a ser tener una economía, tener menos crecimiento económico, ¿no? Ni modo, así es esto, está pasando en Estados Unidos y está pasando en México, ¿no? El Banco de México seguirá, nosotros prevemos que seguirá subiendo las tasas de interés. ¿Qué estamos viendo en materia de inflación? Para muchos de ustedes que son empresarios, bueno, que terminando este año la inflación sí va a estar por debajo de la que tenemos ahorita, pero va a estar en 5.2% en términos anualizados. Estos son los pronósticos que hacen los 30 especialistas del sector privado que cada mes encuesta el Banco de México. Entonces vamos a terminar este año 5.2%. Es por arriba del objetivo del Banco de México. La tasa de inflación objetivo del Banco de México es entre 3 y 4% anual. Esa tasa la vamos a conseguir hasta el año que entra, hasta
el 2024. Entonces, en términos de inflación, pues está terminando este sexenio con una inflación alta, ¿no? Y terminará este sexenio regresando al objetivo de entre el 3 y el 4%. Ahora, está el otro tema, que es el tema del crecimiento económico. ¿Cuánto ha crecido el pastel? Hagan de cuenta que la economía es del tamaño de un pastel. Bueno, ¿cuánto ha crecido ese pastel durante este sexenio? Y a mí me gusta mucho esta gráfica, no por lo que dice, sino porque expresa perfectamente lo que ha sido el crecimiento económico este sexenio del presidente López Obrador. Hay que decir que el presidente prometió en su campaña, ¿no?, que la economía iba a crecer al 4% anual en promedio. Y lo que hemos visto es que la verdad es que no ha crecido la economía en México. Si ven esta gráfica, entra el presidente López Obrador y se estanca el crecimiento económico. Ya no hay crecimiento económico, nos vamos a cero. Prácticamente se vuelve flat la línea, ¿no? Se vuelve plana. Luego, desde luego, viene la maldita pandemia del COVID-19 y viene una caída brutal por el confinamiento que tuvimos durante 3 meses, ¿no? Muchos negocios cierran, muchos negocios incluso quiebran, y luego se abre la economía después del confinamiento y vuelve a crecer la economía, viene un rebote importante en la economía que dura 3 meses, pero luego se vuelve a enfriar el crecimiento económico y otra vez nos estancamos, ¿no? Si vemos el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce México en bienes y servicios, flat, no ha crecido, prácticamente se ha mantenido estable el crecimiento económico en México. Y de hecho, durante la pandemia, recordarán, hubo todo un debate de cómo iba a ser la recuperación económica de México, cuánto nos íbamos a tardar en recuperar el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia. Y ya tenemos la respuesta, nos tardamos mucho. Pueden ustedes ver cómo la recuperación del Producto Interno Bruto fue en una forma como de la palomita de Nike, ¿no? O sea, baja la economía y se tarda hasta el trimestre pasado, hasta cuando terminó el año 2022, pueden ustedes ver que acabamos recuperando el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, ¿no? O sea, el pastel que teníamos antes de la pandemia se hizo chiquito y para volver a recuperar el tamaño del pastel nos tardamos hasta el 2023 para recuperar ese tamaño. México fue de los países que más se tardó en recuperarse económicamente de la pandemia. Ahora, ¿a qué se debe el bajo crecimiento económico? Y miren, en economía no hay fórmulas secretas. Está tremendamente estudiado esto y lo que sabemos es que lo que genera el crecimiento económico es la inversión. Que la gente que tiene lana, los capitalistas, arriesguen su dinero para construir fábricas, almacenes, tiendas, viviendas, en fin. Hay que invertir para crecer. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que desde que entró el presidente López Obrador se cayó la inversión como proporción del Producto Interno Bruto, ¿no? Los economistas calculan que para crecer al 4% anual, como prometió el presidente, deberíamos cada año estar invirtiendo en México alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Pues no lo hemos logrado, estamos en niveles del 20% de inversión del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Y a qué se debe que la gente no esté invirtiendo? Otra vez, no hay fórmulas mágicas. Los capitalistas, los inversionistas, la gente con dinero invierte en un país cuando hay confianza. Cuando dicen, me late, me la voy a jugar, voy a arriesgar mi lana en México porque va a ser un buen negocio. Y lo que ha ocurrido es que con varias acciones que ha tomado el presidente López Obrador,
se ha minado la confianza empresarial. Este gobierno empezó con un error de origen, que fue cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, ¿no? Es una pésima decisión que le costó no solamente mucho al país en términos de lo que costó cerrar ese aeropuerto, sino en la confianza empresarial. Porque muchos empresarios dijeron, hombre, si este presidente está dispuesto a cancelar la obra de infraestructura más grande de la historia de México, el aeropuerto más grande que se iba a construir en América, en Latinoamérica, solamente para mandar el mensaje de que aquí el que mando soy yo, por cuestiones políticas, pues hombre, yo mejor me voy tranquilito con mi lana y no sé si le invierto, si arriesgo mi dinero, ¿no?, en un sexenio con esa incertidumbre que vamos a tener. Y desde luego vinieron negociaciones con el tema del gas, con la electricidad, en fin, la realidad es que muchos de los inversionistas mexicanos, sobre todo mexicanos más que los extranjeros, no le han tenido confianza al gobierno del presidente López Obrador y en ese sentido ha bajado la inversión y en ese sentido hemos tenido poco crecimiento económico. Hacia adelante, ¿qué pensamos? Bueno, un crecimiento del 1% este año, ¿no? No más, ¿no? Va a depender mucho de lo que pase en Estados Unidos, también allá hay un problema de inflación y de tasas de interés altas, en fin, pero este año otra vez el pronóstico es un crecimiento del 1% y el año que entra 1.8% de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Pues que este sexenio va a ser un sexenio perdido en crecimiento económico, así de sencillo. Y no hay otros datos. Estos son los datos que hay y son datos del INEGI y del Banco de México, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica el crecimiento del Producto Interno Bruto y en la barrita azul está el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, el crecimiento del pastel, si lo dividimos entre la población, ese es el que cuenta. Y lo que ustedes pueden ver es que si se dan los pronósticos que tenemos, vamos a tener un crecimiento del PIB durante todo el sexenio de 1.7% y una caída del Producto Interno Bruto del 4.3%. ¿Qué significa esto? Que en promedio todos los mexicanos vamos a acabar siendo más pobres, vamos a tener menos ingreso este sexenio, cuando termine este sexenio, que cuando empezó este sexenio. Sí, en promedio, porque el señor Slim pues va a seguir, ese sigue creciendo su fortuna, ¿no? Pero en promedio, si tomamos el pastel y lo dividimos entre los casi 130 millones de mexicanos que somos, pues va a haber una caída del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa? Que el gobierno del presidente López Obrador está compitiendo para ver si es peor que el crecimiento económico del presidente Miguel de la Madrid, que gobernó México entre 1982 y 1988. Veo aquí que hay gente que no había nacido, ¿no?, en esa época, pero los que sí nos tocó vivir el sexenio de la Madrid sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La verdad hay que decirlo con todas sus letras, es un desastre. Desde el punto de vista económico, este sexenio ha sido un desastre, ¿no? Lo dicen las cifras, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los datos. Y ustedes pueden ver cómo le declara la guerra Felipe Calderón al crimen organizado y se dispara el número de homicidios dolosos. ¿A qué se debe? Pues a las ejecuciones del crimen organizado, ¿no? Más o menos el 70% de los homicidios en México son ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. El otro 30% no, son los típicos asesinatos donde el esposo mata a la esposa o la esposa mata al esposo, ¿no?, para que haya equidad de género, ¿no?
son los que generalmente suceden en una sociedad, ¿no? Pero ustedes pueden ver cómo sube las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, cómo suben homicidios dolosos hasta el año 2011, en que viene un cambio en la estrategia del presidente Calderón. Se concentran en ese momento en atacar al cártel más violento en ese momento, que eran los Zetas, y viene una caída, como ustedes pueden ver, de los homicidios dolosos que dura hasta 2014. Luego vuelve a incrementarse otra vez la violencia, ¿sí? Y llega a un pico precisamente en 2019, cuando entra el presidente López Obrador. Y aquí sí hay que reconocer que este es un problema que le heredan los gobiernos pasados al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo agarra y en el primer año del sexenio hay 29,497 homicidios dolosos. La buena noticia, hay que decirlo, es que se estabiliza este número de homicidios dolosos durante este sexenio, y que ya hubo un punto de inflexión y empieza a caer los homicidios dolosos. De hecho, el año pasado, el 2021 con respecto al 2022, la caída fue del 7%. Esto equivale a que hubo 2,000 homicidios dolosos menos, ¿sí?, que en 2022 que en 2021. Bueno, son 2,000 mexicanos, ¿no?, que salvaron sus vidas, digamos, ¿no? Ahora, miren, afortunadamente en Es la Hora de Opinar hemos cumplido 13 años de estar en el programa y hemos tenido la posibilidad de entrevistar a todos los expertos nacionales y extranjeros en materia de seguridad, y les puedo decir que hay un asunto que todo mundo coincide de los expertos. No es el gobierno federal el que va a resolver este asunto, son los gobiernos estatales y locales los que van a resolver el tema de la inseguridad, ¿sí? Aquí hay que decirlo, si ustedes ven en este cuadro las tasas de crecimiento y de decrecimiento de el homicidio doloso en los estados de la República, pueden ver que es enorme la diferencia. Por ejemplo, Colima tuvo el año pasado un incremento del 58% en los homicidios dolosos. Hoy por hoy la ciudad de Colima es una de las ciudades más violentas del mundo. Hay más asesinatos que en muchas ciudades de Ucrania, que está en guerra, en Colima, un crecimiento del 58%. En cambio, hay estados, vamos a poner de donde yo vengo, la Ciudad de México, hay que reconocer ahí sí la labor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una caída del 21% en los homicidios dolosos. ¿Por qué? Porque hay una policía profesional en la Ciudad de México al mando de un policía profesional que es Omar García Harfuch, ¿no? Por cierto, ¿cómo anda San Luis Potosí? Bueno, San Luis Potosí cayó 12% también, ¿no? O sea, les fue bien el año pasado. Yo estoy convencido que la manera de resolver el tema de la violencia pasa más por lo local que por lo federal. No es el tema de la Guardia Nacional, sino es la voluntad que tiene el gobernador, los presidentes municipales, de trabajar junto con la ciudadanía para que haya más seguridad en cada uno de los estados, ¿no? Entonces, en términos de seguridad, pues hay que decirlo, hubo un punto de inflexión, qué bueno, la violencia va a la baja, hay que reconocerlo, pero sobre todo yo creo que esto tiene que ver con los gobiernos locales más que con el gobierno federal. Bueno, paso a la elección del 2024, que, bueno, pues como ustedes saben va a haber un cambio en el gobierno, va a haber la sucesión presidencial. Primero que nada decirles que lo que pase en el 24 tiene una aduana en el 23, y este 23 va a haber dos elecciones muy importantes. Una en el Estado de México. ¿Por qué es importante el Estado de México?
es el padrón número 1 del país, donde hay más electores, donde hay más votantes. Y aquí lo que podemos ver es que de un lado está Delfina Gómez, que sí logró hacer la alianza de Morena, el PT y el Verde. Está Alejandra del Moral con la alianza PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, que todavía existe en el Estado de México, y Juan Cepeda, que va por Movimiento Ciudadano. Esta es de hoy, acaba de salir, está calientita todavía esta encuesta de Reforma, y ustedes pueden ver pues cómo sí efectivamente empieza arriba Delfina Gómez sobre la alianza, pero aquí el tema es qué va a hacer Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque si Movimiento Ciudadano se desfonda, no se lanza, Juan Cepeda, en fin, pues se vuelve una lucha parejera entre Delfina y Alejandra, ¿no? Y ahí sí, pues es una lucha donde pierde uno un punto, lo gana el otro, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que de entrada está saliendo arriba Delfina Gómez, pero está más competida de lo que se pensaba en un momento. Y en la otra se dividió Morena, ¿no? Morena va con el senador Guadiana, Armando Guadiana, pero el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, como no ganó la encuesta, dijo pues yo me voy y me lanzo por el PT, ¿no? Y además el Verde también dijo nosotros vamos a lanzar a nuestro propio candidato, ¿no? Entonces el PT y el Verde no van con Morena, y esto es importante, porque uno dice, oye, pues ¿por qué? Si el PT y el Verde siempre van con Morena. Pues no, ya no, porque ya viene el 24 y estos partidos pues están mañando la señal de que pueden ir separados, divididos en el 24, de que van a vender caro su amor, porque pues eso es lo que hacen, ¿no? El Verde y el PT, cuando le convienen, van separados. Al ir separados, pues el de la alianza, que sí lo logró, la alianza PAN-PRI-PRD, Manolo Jiménez, de acuerdo a esta encuesta, va con 48%. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo que en Coahuila va a ganar la alianza PAN-PRI-PRD y en el Estado de México va a estar competido, puede ser que gane Delfina, no lo sé, pero sí les quiero decir algo. Si no gana Delfina en el Estado de México y gana Alejandra del Moral, al día siguiente de la elección del 2023, del junio de 2023, todos los programas de televisión que nosotros tenemos vamos a estar diciendo, híjole, pues ahí va la alianza, ¿no? Resulta que las dos últimas elecciones las ganó la alianza. Entonces esto se va a poner muy bueno. Por eso hay que echarle mucho ojo a lo que vaya a pasar en Coahuila y en el Estado de México, que son la última aduana rumbo a la elección presidencial del 2024, que va a ser la elección más grande de nuestra historia. Vamos a elegir presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados a nivel federal, y a nivel local se van a elegir 8 gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, más de 1,500 alcaldías, incluyendo las de acá, las de Aguascalientes, y 30 congresos locales. Es un mundo de puestos de elección popular que van a estar en juegos en el 2024. Ahora, el presidente López Obrador está obsesionado en dejarle la banda presidencial a su sucesor o su sucesora. Él se levanta todos los días con la prioridad número 1, 2, 3, 4. Lo que le importa es él dejarle la banda presidencial a su sucesor. Esa es la prioridad del presidente López Obrador. Él está trabajando todos los días para eso. Para él es inconcebible que la oposición pueda ganar en el año 24 en el país. Miren, a mí me gusta mucho comparar, bueno, y desde luego el presidente López Obrador va a seguir siendo el principal actor de las campañas. Él lo tiene muy claro, para ganar hay que polarizar,
y en esa polarización, esa polarización, pues hemos escuchado las palabras que ha utilizado, ¿no?, los conservadores, los fifís, los neoliberales, en fin, los traidores a la patria, clasistas, etcétera, los que no apoyan a Morena, ¿no? Y esto tiene un sentido, porque al polarizar esta elección del 24 la está haciendo como una especie de, hagan de cuenta, de película como de Disney, ¿no?, en donde es una lucha entre los buenos y los malos, ¿no? Entonces, aquí la elección es si ganan los buenos o regresa Darth Vader y los neoliberales, ¿no?, a gobernar a México, ¿no? Ese es, digamos, el posicionamiento del presidente López Obrador y va a seguir siendo durante el próximo año. Ahora, a mí, como les decía, me gusta ver la carrera presidencial como una carrera de coches. A los que me han escuchado anteriormente, pues utilizo mucho esta analogía, ¿no? Para ganar una carrera de coches se necesita un buen coche y un buen piloto. No era lo mismo el Checo Pérez cuando corría el coche de Force India, que por más pilotazo que sea el Checo, pues el coche no daba, ¿no? Ahora que está corriendo con el mejor coche, que es el Red Bull, pues sí gana carreras el Checo Pérez, ¿no? O sea, es la combinación de coche con piloto la que hace ganar una carrera. Bueno, en la carrera presidencial es lo mismo, es la combinación del partido, de la maquinaria y del candidato la que hace ganar una elección. Hay que tener buen partido, buena maquinaria, buena operación de tierra, ¿no? Y hay que tener un buen candidato. La combinación de los dos es lo que hace ganar una elección presidencial. Entonces la pregunta es quiénes van a ser los coches y quién van a ser los pilotos. Y acá, pues desde luego, vemos en las encuestas, esta es de Buendía y Laredo, la serie de Buendía y Laredo, el Red Bull de la carrera presidencial del año que entra es Morena. No hay duda al respecto. Cuando se le pregunta a la gente por qué partido votaría el día de hoy, 40% dice que votaría por Morena, 16% por el PRI, 14% por el PAN y luego están los chiquitos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el coche más potente, sin lugar a dudas, es Morena. La pregunta es, ¿cuántos coches van a competir en el 2024? ¿No? Porque miren, del lado del gobierno está Morena, el PT y el Verde, ¿sí? Pero el PT y el Verde ya dijeron, ya mandaron la señal, igual y no vamos contigo, igual y nos conviene ir separados o nos conviene ir incluso con la oposición. Entonces la pregunta es, ¿va a haber un solo coche del gobierno o va a haber más coches que representen el López Obradorismo como está ocurriendo en Coahuila? Y de parte de la oposición, bueno, está la alianza PAN-PRI-PRD, que ya dijeron que van a ir juntos en el 24, y desde luego está Movimiento Ciudadano que dice que va a ir solo. Eso es lo que dicen, que van a ir solos, pero no sabemos. Entonces, fíjense, es muy diferente una carrera parejera de dos coches, ¿no? El partido del gobierno y el partido de la oposición, ¿no? Los dos coches, el coche del gobierno y el coche de la oposición, a potencialmente una carrera de 7 coches. Es diferente, ¿eh? Entonces, para empezar es cuántos coches vamos a tener en la carrera. Y la siguiente pregunta es quién van a ser los pilotos, ¿no? Evidentemente sabemos que en Morena hay 4 corcholatas, así les dice el presidente, ¿no? Porque ya sabemos quién las va a destapar, ¿no? Entonces las 4 corcholatas de Morena son la Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Y de la oposición, que me dicen, es que no hay candidatos de la oposición, no, sí hay, y muchos. Que no pinten es otra cosa, ¿no? Pero de que hay,
sí hay muchos posibles pilotos de la oposición, tanto del PAN como del PRI, como de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los candidatos? Bueno, yo no tengo la menor duda de que si hoy fuera la elección, la pilota del coche de Morena sería Claudia Sheinbaum. Es la favorita del presidente López Obrador. Si tienen alguna duda, vean esta foto, ¿no? Es ella, ¿no? No van a encontrar otra foto así de López Obrador con Marcelo Ebrard o con Adán Augusto. Le están metiendo una lana espectacular a la campaña de Claudia Sheinbaum. Hay una cargada de gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum. En fin, no en San Luis Potosí, ya vi que aquí es Marcelo, porque ya vine del aeropuerto para acá, ya vi que está lleno de bardas de Marcelo, ¿no? Pero bueno, Marcelo fue del Verde, hay que decirlo, no sé si se acuerdan, pero en fin. Yo estoy seguro que el plan A del presidente es Claudia Sheinbaum. Ahora, todos los presidentes tienen que tener un plan B por si se les cae el plan A. Puede ocurrir algo en la carrera y siempre tiene que haber un piloto que esté dispuesto a subirse al coche de último momento. ¿Quiénes son? Es el plan B. Bueno, uno es Marcelo Ebrard, efectivamente, que el pobre ya no sabe qué hacer para que lo reconozcan, ¿no? Hasta se pinta de calavera, ¿no? Y el otro es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Adán Augusto López Hernández, déjenme decirles que es una especie de genérico de Andrés Manuel López Obrador. Es la versión simi de López Obrador, ¿no? Uno es tabasqueño, dos, habla como tabasqueño, ¿no? Tres, se parece físicamente un poco al presidente López Obrador, ¿no? Y cuatro, se apellida López. Entonces, pues ya está hecha la campaña, ¿no? Que siga López, ¿no? Pues ya es el mismo, es el genérico, ¿no? Que nos vamos con el genérico. Entonces puede ser o Marcelo o el secretario Adán Augusto López, el plan B, ¿no? Ahora, de la oposición, que aquí todo el mundo, bueno, ¿y quién puede ser el de la oposición? Bueno, en la última encuesta de diciembre del periódico El Financiero, a mí me llamó mucho la atención, los dos que van liderando, porque lo pusieron como hombres y mujeres, y los dos que van arriba es Lili Téllez como mujer y Enrique de la Madrid como hombre, ¿no? Y a mí me parece esto muy interesante, porque yo creo que Lili Téllez, en el actual contexto de estridencia y polarización política, sería una buenísima candidata, ¿no? O sea, sí es entrona, bueno, no sé si la conozcan, pero es como es la política hoy en día con Trump, con Bolsonaro, con López Obrador, de ese tipo de estridencia, ¿sí? Yo creo que sería buena candidata, pero no sería buena presidenta, ¿no? Ese es el problema. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. En cambio, Enrique de la Madrid creo que no sería buen candidato porque es todo lo contrario a Lili Téllez. Es un tipo tranquilo, calmado, serio, responsable, ¿no? Entonces, pues en estas épocas de estridencia no pegan esos candidatos. Y sin embargo, creo que sería un gran presidente, Enrique de la Madrid. Entonces, es el problema en las democracias, ¿no? Que no es lo mismo ser candidato que ser gobernante, ¿no? A veces tenemos buenos candidatos que resultan malos presidentes, y vaya que lo sabemos en México, ¿no? Con experiencias pasadas. Entonces, ¿quién va a ser? Pues quién sabe, no lo sabemos, no se ponen de acuerdo los candidatos, el PAN, PRI, PRD, para ver quién va a ser el candidato presidencial. Ya se les está haciendo tarde, ya tendrían que empezar a definir el proceso para definir a su candidato, ¿no? Bueno, así estamos en términos de los coches y de los pilotos posibles para el 2024. Si me invitan el año que entra, si hay feria de proveeduría el año que entra, pues ya va a haber pilotos y coches, entonces va a ser más interesante ir viendo
cómo va esa carrera presidencial. Déjenme paso ahora a los dos riesgos que me preocupa que van a dejar este sexenio. Y el primer riesgo, y yo lo he dicho y lo repito en mis programas de televisión, en fin, para mí lo que más me preocupa, para mí creo que el peor legado que va a dejar el presidente López Obrador es la militarización del país. No me gusta nada el creciente involucramiento de los militares en labores que deberían de estar haciendo los civiles. Para empezar, en el tema de la seguridad. El proyecto del presidente López Obrador para resolver la seguridad es militarizar lo que era la Policía Federal, la desapareció, la convirtió en Guardia Nacional, y la Guardia Nacional tiene alrededor del 77% de los guardias nacionales son soldados y marinos, ¿no? Entonces la idea es que se encarguen los soldados y marinos de la seguridad pública. Y uno diría, bueno, está bien que se encarguen, pero que den buenos resultados. Y a mí me parece muy interesante este estudio que hizo el INEGI en el 2020, ¿no?, donde está el reporte de las personas que agarró la Guardia Nacional, ¿no?, cometiendo un delito y las puso a disposición de los fiscales, de los ministerios públicos. En este año de 2020, donde hubo casi 30,000 homicidios dolosos, ¿saben cuántos homicidas dolosos agarró la Guardia Nacional y los puso a disposición del Ministerio Público? A 16. ¿No? Extorsiones, secuestros. Hay miles de secuestros al año en nuestro país. La Guardia Nacional logró capturar a 9 secuestradores. Y extorsiones también, desde luego, hay miles en nuestro país, solamente 5 extorsionadores. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué sirve la Guardia Nacional si no está capturando a los chicos malos? ¿No? Y bueno, este mismo reporte nos da la respuesta. Uno, la Guardia Nacional se ha convertido en la policía migratoria de Estados Unidos, ¿sí? Porque tanto en la frontera sur como en la frontera norte se ha dedicado a pescar a los centroamericanos y caribeños que llegan para irse a Estados Unidos. Y en un acuerdo que hizo el gobierno con el gobierno de Trump y después con el de Biden, ¿sí?, es la policía, es la Guardia Nacional Mexicana la que está controlando estos flujos migratorios en nuestro país. Pero además se ha convertido en una especie de policía de tránsito federal, ¿no? Porque mientras agarraban solamente a 16 homicidas, pues realizaron 124,000 operativos para pedirle a la gente que se pusiera su cinturón de seguridad, ¿no? Muy importante que la gente vaya con su cinturón de seguridad. Entonces, la realidad es que la Guardia Nacional como proyecto no ha funcionado. Yo insisto, lo que ha funcionado en los estados donde ha caído la violencia ha sido por acción de los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Ahora, mientras eso sucede, lo que sí es que se han llevado todo el dinero, ¿no? A mí me parece muy interesante esta gráfica donde ustedes pueden ver el crecimiento real del presupuesto. Real es quitando la inflación, ¿eh? Vean ustedes cómo ha crecido en términos reales el presupuesto para las Fuerzas Armadas y para la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no?, en los últimos, desde 2007 con el presidente Calderón, mientras que los presupuestos para la Fiscalía General de la República, que son los que procesan a los criminales, ha venido cayendo de manera sistemática. Entonces le metemos y le metemos y le metemos lana a los militares y mientras tanto le quitamos lana a las fiscalías y eso no ha producido buenos resultados. Lo que sí es que cada vez tienen más dinero los militares,
por esta política del presidente López Obrador. Ahora, déjenme decirles cuál es el problema de por qué no cambia este paradigma y seguimos desde el presidente Calderón con la idea de que los militares van a resolver esto. ¿Por qué no cambiamos? Bueno, el problema es que en muchos lados de la República hay policías estatales y municipales que son corruptas o no existen en muchos municipios o en muchos estados. Y eso hace que se incremente la delincuencia y la violencia. Y al incrementarse la delincuencia y la violencia, ¿no?, como bomberos llegan las Fuerzas Armadas, lo hemos visto muchísimas veces en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Llegan las Fuerzas Armadas a tratar de pacificar esa región que está en violencia, y como llegan las Fuerzas Armadas, pues no se construyen las policías que se necesitan en el país para atacar a la delincuencia, ¿no?, ni las estatales ni las municipales. Y como no hay policías estatales, pues ahí vuelve otra vez el círculo a empezar. Entonces, este tema se ha tomado de la militarización de la seguridad pública, se ha tomado como una razón por la que no acabamos de resolver de fondo el problema de la inseguridad. Pero además de esto, este presidente, además de encargarles la seguridad pública, le ha encargado más de 138 tareas que no tienen que ver con la seguridad pública al Ejército y la Marina, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Primero que nada, el Ejército se ha convertido en constructor, ya construyó el AIFA, ¿no?, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, 3 tramos del Tren Maya, 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, en fin, se ha convertido en el administrador. Hoy la Marina es la que administra el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Palenque, los puertos marítimos, las aduanas, el espacio aéreo, todo eso está a cargo de los militares. La distribución de medicamentos, de libros de textos, de vacunas, el control migratorio en las fronteras, las custodias de las pipas de Pemex, en fin, todas estas labores que deberían de estar haciendo civiles las están haciendo militares, ¿no? Bueno, muy bien, perfecto. ¿Eso qué significa? Más lana, más poder. ¿Por qué me preocupa esto? Bueno, pues cuando llegue el próximo gobierno y les diga, oigan, ya no, fíjese que ya no van a administrar el Felipe Ángeles, yo quiero ver quién va a ser el valiente que les va a quitar todo ese poder a los militares, ¿no? Y lo que hemos visto en otros países es que cuando los militares empiezan a controlar varios segmentos de la economía, pues la política se empieza a militarizar. Y México siempre tuvo un régimen donde los militares estaban en sus cuarteles y los civiles eran los que estaban a cargo de los gobiernos. Me preocupa muchísimo este tema del poder que están tomando las Fuerzas Armadas. Y me preocupa porque ya están empoderados. Fíjense, cuando hackearon el servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional, los Guacamaya Leaks, la representación social, que es la Cámara de Diputados, mandó a llamar al general secretario, Sandoval. Dijo, tenía que usted venir aquí a comparecer al Congreso para ver qué pasó. ¿Y qué dijo el general Sandoval? No, yo no voy, vengan ustedes a mi oficina. Y los brutos de los diputados dijeron, bueno, sí, señor general, vamos nosotros a su oficina, ¿no? Bueno, y un día antes les cancela el general Sandoval y les dice, no, ya no vengan, yo no quiero tener una reunión con ustedes, porque uno de estos diputados me mandó una carta que la verdad es una carta bastante que nos insulta a las Fuerzas Armadas. Ustedes pueden leer la carta, está en el internet, es de un diputado de Movimiento Ciudadano, para nada, es tremendamente respetuosa. Y el general no fue a comparecer.
Entonces, ojo, ya estamos teniendo militares que sienten que no le tienen que rendir cuentas a nuestros representantes sociales, que son los diputados. Yo sé que nos caen muy mal los diputados y los senadores, pero son los que nos representan, ¿no? Entonces, cuando tenemos a militares empoderados así, pues ojo, porque quién sabe qué puede ocurrir en el régimen político, y es uno de los riesgos que veo que está dejando este gobierno. El otro riesgo que veo hacia adelante es la inestabilidad por los resultados de la elección del 2024. Como les digo, el presidente López Obrador está obsesionado con entregarle la banda presidencial a su candidato o su candidata. Para él es inconcebible que pueda ganar la oposición en el 2024. Y para eso López Obrador trató de hacer una reforma constitucional para debilitar a los árbitros electorales, ¿no? Cambiar las reglas del juego. Pero lo que vimos es que vino la manifestación del 13 de noviembre, ¿no? Y gracias a esa manifestación, los partidos de oposición pudieron bloquear esta reforma constitucional, y no se tuvieron los votos para cambiar las reglas electorales. Pero vino el famoso Plan B, ¿no? El famoso Plan B son una serie de reglas en las leyes secundarias que merman la capacidad que tiene el Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones. Lo debilita, ¿sí? No voy a entrar en detalle de cómo lo debilita, pero lo debilita. Y hasta el mismísimo coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, dijo: eso es inconstitucional, lo que estamos aprobando es inconstitucional. Y van y lo aprueban, ¿no? Contradice. Les doy un ejemplo. La ley, el Plan B, desaparece la Secretaría General del INE, cuando la Constitución dice que debe de haber un secretario general del INE. Pues no, perdónenme, eso no puede ser, es inconstitucional. Entonces, este Plan B se va a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a ser la que va a decidir si es inconstitucional o no. Yo sí creo, yo tengo fe, creo en la Suprema Corte, por lo que pasó en la Suprema Corte también hace unos días, donde el presidente quería que la presidenta de la Corte fuera Yasmín Esquivel, y resulta que Yasmín Esquivel es una ladrona. Y me van a decir: oye, qué fuerte que le digas a una ministra de la Corte que es una ladrona. No, no lo digo yo, lo dice la UNAM, porque se robó su tesis de licenciatura, ¿sí? Es una pirata. Y lo increíble es que siga ahí de ministra de la Corte, ¿no? Se plagió la tesis de licenciatura. Y ya no pudo llegar la ministra Yasmín a la presidencia. Los ministros votaron, quedó la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte, y hay que decirlo, la ministra Piña es de las más independientes del gobierno, es la que menos ha votado a favor de las iniciativas de la 4T por inconstitucionales. Solamente ha votado el 17% a favor de las iniciativas que son inconstitucionales del presidente López Obrador. Por eso yo creo que lo va a parar la Suprema Corte el Plan B. Por cierto, la manifestación del próximo domingo tiene que ver con eso, ¿no? Precisamente para mandar el mensaje de que de los ciudadanos que no están a favor de este Plan B del presidente López Obrador. Ahora, todo esto me parece, el Plan A y el Plan B, es que el presidente López Obrador está construyendo ya la narrativa de un posible fraude electoral en caso de que gane la oposición. Si vemos lo que dice, él dice que todavía en nuestro país hay riesgos de fraudes electorales, que hay consejeros y magistrados electorales corruptos y antidemocráticos, ¿no? Y uno dice: ¿para qué el presidente está diciendo eso? Bueno, pues muy fácil, si en el 2024 gana la oposición, va a decir: ya ven,
Yo quise cambiar la Constitución para cambiar el árbitro, quise hacer el plan B, me lo paró la Suprema Corte y claro, estos mafia del poder hicieron fraude y esa elección es una elección fraudulenta, no aceptamos los resultados. Y ese es el otro riesgo que me preocupa, porque lo hemos visto en otros lados, que López Obrador desde la presidencia no reconozca el triunfo de la oposición, si ocurre, insisto, y se radicalice aún más. Lo vimos en Estados Unidos con Trump. Trump mandó a sus fanáticos a tomar la sede del Congreso, el Capitolio, ¿no? Y lo vimos también en Brasil, que mandó Bolsonaro, que no reconoció también los resultados de la elección y mandó a sus fanáticos a tomar el Congreso de Brasil. Hay que decirlo, en Estados Unidos y Brasil aguantaron las instituciones y sí pudieron tomar posesión tanto Biden como Lula. Pero, imagínense esto en México, esa radicalización de un presidente que no reconozca los resultados y, por cierto, con la buena relación que tiene el presidente con los militares, pues ojo, me preocupa. Claro, eso a lo mejor no pasa porque gana Morena la elección y eso ya fue, no se va a dar este escenario, ¿no? Pero sí me parece que es un riesgo que hay que tomar en cuenta hacia adelante. Y termino, porque después de todo esto me van a decir, bueno, pues ¿de cuál te fumaste, Leo, para estar optimista, ¿no? Ahora sí que rólala para que nosotros también nos pongamos optimistas, ¿no? Pero con todo y todo yo estoy muy optimista, no solamente optimista, muy optimista del futuro de México. Y les voy a decir por qué. Les voy a dar las dos razones por qué. Primero que nada, esta gran oportunidad del nearshoring que surgió por el maldito bicho del COVID-19. No hay mal que por bien no venga, dicen por ahí. Bueno, ¿qué ocurrió? Miren, una empresa puede producir lo que se llama onshore, que es en donde se consume el producto, ¿no? O puede mandarla offshore, que es lejos de donde se consume el producto, pero que me conviene producirla ya por el tema de los costos, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que vino el maldito bicho del COVID-19 y muchas empresas de Estados Unidos se quedaron con mercancías y con insumos parados en Oriente, en China. Ahí se quedaron los containers y perdieron muchísimo dinero. Y dijeron, no me vuelve a pasar. En lugar de utilizar el offshore, voy a utilizar lo que se llama el nearshoring. Es decir, sí lo produzco afuera, pero cerca de mi mercado donde se consuma, ¿sí? Y bueno, eso lo que ha significado es una relocalización de muchas fábricas que estaban en China, que se han venido a México, porque saben que sí está más cerca Ciudad Juárez del Paso, ¿no?, que Shanghái de Los Ángeles, ¿no? O sea, sí es cruzar un puentecito, ¿no? Entonces es más fácil pasar el container de Ciudad Juárez, hasta de San Luis, ¿no? Está más fácil pasarlo que traerlo de Oriente. Y eso ha abierto una oportunidad enorme para México. Se han venido a relocalizar muchísimas empresas a nuestro país. Pero también esto se combina con el enfrentamiento geopolítico que existe entre Estados Unidos y China, ¿sí? Estos dos ya se están peleando. Cuando hay una potencia emergente que desafía a la potencia establecida, siempre acaban enfrentándose. Acuérdense que el presidente Trump le puso aranceles a las mercancías chinas, ¿sí? Y el presidente Biden no se las quitó. Entonces ya hay una guerra, si me permiten llamarla así, económica y tecnológica entre China y Estados Unidos. Y si México aprovecha esa oportunidad, también va
a salir muy beneficiado porque se van a venir aquí a localizar muchas de las fábricas. De hecho, vino Biden a México y le dijo al presidente López Obrador: éntrenle a la iniciativa de semiconductores y electromovilidad. Nosotros le vamos a meter miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para desarrollar estas industrias, pero necesitamos que México se suba. Bueno, seríamos unos brutos si no aprovechamos ese tipo de oportunidades que se están dando por la geopolítica internacional. En este sentido, quiero decirles que el año pasado subió de manera importante la inversión extranjera directa, precisamente por el tema del nearshoring, de la relocalización que están haciendo muchas empresas hacia México. De hecho, hay una escasez de parques industriales en el norte del país, sobre todo, y hay una escasez de electricidad, ¿no? Muchas veces existe la oportunidad de que se vengan las fábricas, pero gracias a la maravillosa política energética de este gobierno, pues no hay electricidad y eso ha limitado mucho este tema del nearshoring, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que lo que viene se están dando las bases para que México tenga un boom económico en los próximos 10 años. Yo no tengo duda al respecto, ¿no? Ahora, la otra oportunidad es que ya va a haber un cambio de gobierno, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Miren, con todo y todos los problemas y los malos resultados, en fin, de este gobierno, el presidente sigue siendo un presidente tremendamente popular, ¿no? El 63% de los mexicanos lo aprueba, el 30% lo desaprueba y no hay manera de que bajen las encuestas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿por qué a pesar de los malos resultados el presidente sigue siendo tan popular? Y yo lo tengo clarísimo, este presidente es un presidente que es un fenómeno. Es uno de esos presidentes que se dan, que no es normal, que es extraordinario. Tiene un carisma y un genio comunicativo como nunca habíamos visto los mexicanos, ¿no? El presidente es muy bueno en el tema de la propaganda, en el tema de conectar con la gente, en el tema de la cercanía con la gente. Es un fenómeno el presidente López Obrador, yo no tengo duda al respecto, ¿no? Así es el presidente, ¿no? Hay que reconocerle eso. Su carisma y su genio comunicativo le permite compensar los malos resultados de su gobierno. Ahora, ¿por qué estoy optimista? Porque cualquiera que sea el próximo presidente de México no va a tener eso, ¿no? No tiene el mismo carisma ni el mismo genio comunicativo que el presidente López Obrador. Y en ese sentido, el próximo presidente de México va a tener que presentar resultados, va a tener que darnos resultados. Porque si no da resultados, no va a ser popular, a diferencia del presidente López Obrador. Este país no aguanta otros 6 años sin crecimiento económico. El próximo presidente va a tener que hacer todo lo posible para que haya crecimiento económico. Entonces yo creo que independientemente de quién gane, si es Morena o la oposición, creo que vamos a tener un gobierno con mejores resultados. Y las bases están ahí dadas económicamente para tener, como les digo, un boom económico. Por eso yo creo que lo que viene, ¿no?, es bueno para México. Estoy optimista sobre el futuro de México con las condiciones económicas que hay en el mundo y desde luego por el cambio de gobierno que viene el próximo año, independientemente si gana el gobierno o gana la oposición. Y con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Muy amables. Gracias.
¿quieres hacer preguntas? O? Sí, sí, sí. Sí, ok. Gracias, Leo Zuckerman, que nos ha regalado una hora en la hora de opinar. Gracias por estar en San Luis. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión que quieran compartir con Leo Zuckerman, aprovechando su visita acá en San Luis Potosí, en la Feria de Proveedores? Acá tenemos una, por favor. Adelante. Si le A ver puede si me pasar ayudan un con micrófono, un micrófono, por favor. Ahí señor. ahí va el micrófono. Le van a ya. pasar un micrófono, señor, para que... Qué amable. Buenas tardes. Buenas tardes. De veras que es un orgullo y un placer saludarlo aquí, don Leo. Gracias. Yo soy asiduo televidente de la hora de opinar. Muchas gracias. Me llamo Daniel Serrano. Yo me dedico a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. Cuando mi jefe Galindo me lo permite, que yo trabajo en el ayuntamiento, y que siempre me lo permite. Yo estoy atendiendo a personas con discapacidad ahí en el ayuntamiento. Y yo le quiero preguntar precisamente de eso. El 10%, según datos optimistas, somos personas con discapacidad. Actualmente el gobierno federal está dando becas a las personas con discapacidad. Sí. Pero, a mi manera de ver, está cometiendo el error de darles el pescado y no enseñarlos a pescar. Yo creo que se les debe de dar una capacitación para que puedan ellos desarrollar alguna actividad. Las personas con discapacidad tenemos limitaciones físicas en la inmensa mayoría, pero no nos impide el trabajar, no nos impide el pensar, no nos impide el crear. Ahorita que es un tema de empresarios y de proveeduría, yo quisiera preguntar si usted considera que se debe de crear un mercado incluyente donde las personas con discapacidad tengamos oportunidades. Esa es una. Sí. Y la otra es un favor personal que quiero que acabando la conferencia me haga favor, que se tome una foto con un servidor. Gracias. Gracias. Bueno, lo segundo, desde luego que sí, con muchísimo gusto lo hacemos. Lo primero, sí, yo coincido con usted, que las personas con capacidades diferentes lo que deben de tener es más que apoyos directos, deben de tener la oportunidad de trabajar. Es una cosa hasta de dignidad, yo creo, ¿no? Para las personas con capacidades diferentes lo que quieren ellos es chambear. Pero fíjese que utilizo su pregunta para decirle que hay toda un debate de cuál es la mejor política social, ¿no? Si es entregarles dinero en efectivo como hace el presidente López Obrador, no solamente a las personas con capacidades diferentes, sino a los estudiantes, a los adultos mayores, a los campesinos de Sembrando Vida, en fin, o proyectos condicionados, como se tenía antes con los programas como oportunidades, o lo que usted dice que es tratar de integrarlos a el mercado laboral. Yo creo que es un gran debate, lo hemos tenido en la hora de opinar. Creo que hay programas muy buenos de este gobierno, ¿no? A mí me gusta y apoyo y me parece muy positivo el programa de las pensiones a los adultos mayores, tomando en cuenta la situación en la que la mayoría de los adultos mayores vive en nuestro país. Pero también le quiero decir, para mí, lo más importante que podría hacer un gobierno es dar
una mejor educación y una mejor salud a la gente. Más que darles dinero, yo no soy político, ¿no? Pero si estuviera en una posición de gobierno, lo que hemos visto de otros países es que lo que funciona para que un país se desarrolle mejor y salga de la pobreza es tener una mejor educación y una mejor salud. Y desgraciadamente este gobierno no le ha ido bien ni en uno ni en otro. La educación, por cierto, está en un... Híjole, ahí sí me toca una fibra porque el tema educativo me interesa mucho, pero después de la pandemia es un desastre lo que está pasando en el país, y en términos de salud no estamos para nada cercanos a Dinamarca, y es más, estamos cada vez más cercanos a Senegal, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que usted dice, y con mucho gusto nos tomamos la foto saliendo de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo, gracias. Pedimos por favor al alcalde de San Luis Potosí, el maestro Galindo, si viene al escenario para entregar el reconocimiento de Leo Zuckerman, que lo acompañe el secretario de Desarrollo Económico, por favor, el presidente de la Alianza Empresarial, si nos hace favor de acompañar al alcalde. Vente, Leo. Gracias. Pásale, por favor. Señor. Sí, señor, con mucho gusto. Aquí está. Muchas gracias. No los vamos a entretener, realmente es nada más para agradecerte, Leo. Yo también te veo en la televisión, nos conocemos personalmente de hace un tiempo. La verdad que es espléndido verte en el marco de una conferencia, no solo como periodista, sino como académico. Nos deja enseñanza. Yo creo que la feria de la proveeduría ha dejado no solo esta relación bilateral entre empresas y proveedores, sino conocimiento. Y hoy te agradezco a nombre de la ciudad que hayas sido tan generoso con tu presentación, con tu plática, tu charla, además amena, esperanzadora, sea como sea, en la capital del CID lo vemos todo positivo. Y agradecer a Juan Carlos que nos haya hoy acompañado, gracias secretario, gracias Huicho, el líder de la Alianza Empresarial, y aprovecho para felicitar al doctor Chalita que viene a traer el Júrame Listo, mezcal potosino, lo vas a probar, premiado, y desde luego este reconocimiento, mi querido Leo. Gracias, Enrique. Gracias, alcalde. Gracias por estar acá. Pues te va a encantar. Gracias a sus invitados, alcalde, por acompañarlo, y por supuesto a Leo Zuckerman, que hoy visita San Luis Potosí y nos comparte su visión. Gracias, Leo, gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buen provecho. Los esperamos de regreso a las 17 horas. Y contento de tenerlos por acá. Muchísimas gracias.